Uh, Ronald and Pastor Gutierrez, I would like to ask something. Me gustaría hacer una pregunta, Pastor Gutiérrez. When the class is over, I would like for the students to submit one paragraph, just 2 or 3 sentences. What did you learn this week? Cuando se acabe la clase, me gustaría que cada estudiante pudiera enviar un párrafo corto, And then, 3 frases, donde respondan la pregunta que aprendieron esta semana. Ronald, you'll have to translate those into English and then send them by email to me. I will, doctor. Count on that. Now, I don't need, you're the best teacher I've ever had. That doesn't tell me what you learned. I want to know, what did you learn about God? No necesito frases como eres el mejor profesor del mundo, porque eso no me dice nada. Yo lo que quiero es que ustedes me escriban qué aprendieron sobre Dios esta semana en un párrafo cortito y yo se lo voy a traducir y se lo voy a enviar al doctor Kisler. Now, the fact that it may be true that I'm the best teacher you've ever had is beside the point. Y aunque yo puedo ser el mejor profesor que hayan tenido, realmente ese no es el punto. I want to know what you learned, and what I do with this is I send these to the people who support me so they can see the ministry that I have to SRL. Y lo que yo hago es enviar esta tareita de ustedes a las personas que me apoyan en mi ministerio para que se den cuenta de lo que estoy haciendo con el seminario. All right, in this class, we're going to look at that God is wise. Vamos ahora a aprender sobre la sabiduría de Dios. Dios es sabio. And so I ask you to turn to Romans, the very last chapter. Vamos al último capítulo de Romanos. 16, right, doctor? Yes, it is. Romanos 16. If you get to chapter 17, you've got a bad Bible. A fake one. This last chapter of Romans consists largely of friendly salutations. Este último capítulo consiste principalmente de salutaciones amigables. And Paul commends certain people for their labors of love for God and his people. Y Pablo alaba de alguna manera a ciertas personas por su compromiso y su servicio en el Señor. In verse 17, he warns the Christians in Rome not to be drawn away from the biblical truths they had been taught. En el verso 17, él advierte a estos hermanos en Roma que tengan mucho cuidado de no apartarse de la doctrina que han aprendido. And to stay away from those who corrupted the doctrines of Christ by their worldly wisdom. Y que se alejen de aquellos que corrompen la doctrina por medio de la sabiduría mundana. I want you to look at verse 17. Miremos el verso 17. Paul warns the brothers to take note of those who cause divisions. Pablo dice que tengan cuidado con aquellos que causan divisiones. And he specifies who those divisive people are. Y especifica quiénes son esos divisionistas. He says it is those who teach doctrine contrary to apostolic teaching. Son aquellos que enseñan una doctrina contraria a la enseñanza apostólica. They are the divisive ones. Ellos son los divisionistas. They are the offensive ones. Los ofensivos. You may have heard people say that doctrine divides. ¿Han escuchado que la gente dice que la doctrina divide? No, false doctrine divides. No, es la falsa doctrina la que divide. There are those of us who enjoy the study of theology and teaching it. Hay algunos que disfrutamos aprender teología y enseñarla. And we are sometimes accused of causing division by our teaching. Y a veces se nos acusa de causar divisiones debido a nuestra enseñanza. But according to Paul, it's exactly the opposite. De acuerdo a Pablo, es exactamente lo opuesto. And notice in verse 18 how the people did this. Y notemos en el verso 18 cómo lo hicieron. By smooth words and flattering speech. Dice suaves palabras y lisonjas. And so to encourage these Christians, Paul tells them that those who had extinguished truth by teaching error are Satan's instruments.
Y Pablo dice que aquellos que enseñan el error, falsas doctrinas, son instrumentos de Satanás. and they will have the same end ultimately as their leader. Y en últimas tendrán el mismo final que su líder. Notice verse 20. Miremos el verso 20. The God of peace will crush Satan under your feet shortly. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. In other words, God will see to it that his truth is victorious. En otras palabras, Dios va a procurar de que su verdad salga victoriosa. Remember the passage we saw in Isaiah. ¿Recuerden el pasaje que vimos de Isaías? My word shall never return to me without accomplishing that for which I sent it. Mi palabra jamás regresará a mí sin haber cumplido el propósito por la cual le envié. And then Paul has a short prayer for the people. Y Pablo luego aquí hace una oración corta por la gente. And he concludes that prayer with a doxology to God. Y concluye esta oración con una doxología a Dios. He says, God is powerful to establish you. Dice que Dios es poderoso para confirmarlos. And note how he accomplishes that. Y noten cómo lo logra. Through the preaching of the gospel of Christ. Por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. And he says the end of that is obedience. Y él dice, el fin de eso es la obediencia. Now, the causes of this gospel bringing glory to God are dos. Ahora, son dos las causas de que este Evangelio le traigan gloria a Dios. The power of God and the wisdom of God. El poder y la sabiduría de Dios. Now, the Bible often puts those two together. A menudo la Biblia pone estas dos cosas juntas. We often rest upon and feel secure because of the power of God. A menudo nos sentimos seguros y descansamos en el poder de Dios. But the stability of our souls depends every bit as much on his wisdom. Pero la estabilidad de nuestras almas depende en gran medida de su sabiduría. In fact, notice that that's how Paul ends his doxology. Y noten que esa es la manera en que Pablo termina su doxología. To God, who alone is wise, be glory through Christ forever. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Now, Christ said in Matthew 19 that only God is good. Cristo dijo en Mateo 19 que solo Dios es bueno. And here, Paul declares that only God is wise. Y aquí Pablo declara que solo Dios es sabio. So all created beings are fools in comparison to God's wisdom. Así que todas las criaturas son tontas en comparación con la sabiduría de Dios. Paul makes the statement in Corinthians that the foolishness of God is wiser than the wisdom of men. Pablo establece en Corintios que la tontería o la necedad de Dios, por decirlo así, es mucho más sabia que la sabiduría de los hombres. Now, God doesn't have any foolishness. Por supuesto, Dios no tiene nada tonto en él. But Paul is using extremes to make a point. Pero él está usando extremos para establecer un punto aquí. Proverbs even uses the term wisdom as a synonym for God. De hecho, el libro de Proverbios utiliza la palabra sabiduría como un sinónimo para Dios. So let's have a definition of wisdom for our purposes. Así que para nuestros propósitos establezcamos una definición de sabiduría. Wisdom is when we choose the right thing, La sabiduría es cuando elegimos lo correcto, when we act for the right reason, actuamos por las razones correctas and when we've done both of those things because we have the right information, the best information. y cuando hemos hecho estas dos cosas basados en la información correcta. Now, wisdom is different than knowledge. Sabemos que la sabiduría es diferente al conocimiento. Knowledge is information or data. Conocimiento es información o datos, Wisdom is knowing what to do with that information. pero la sabiduría es saber qué hacer con esa información. Paul even distinguishes those in Romans 11, verse 33. De hecho, aquí en Romanos 11:73, Pablo distingue ambas cosas. He says, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God." Dice, oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. God has perfect knowledge of everything. Dios tiene conocimiento perfecto de todo.
And God has perfect wisdom as to what to do about those things. Y Él tiene sabiduría perfecta, es decir, sabe qué hacer con esas cosas. We may have knowledge without wisdom, but we can't have wisdom without knowledge. Nosotros podemos tener conocimiento sin sabiduría, pero no podemos tener sabiduría sin conocimiento. Now, Paul tells us in Ephesians that God works all things after the counsel of his own will. En Efesios, Pablo nos dice que Dios obra su voluntad que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad. In other words, whatever God does, he doesn't consult anyone but himself. En otras palabras, para todo lo que Dios hace, Él no consulta a nadie, sino a sí mismo. Since no one knows more than he does, and no one has wisdom but him. Ya que nadie sabe más de lo que Él sabe y nadie tiene sabiduría, solo Él. Now, I want us to look at God's wisdom and the fact that he is the only one who is wise. Ahora quiero que observemos la sabiduría de Dios y el hecho de que solo Él es sabio. The wisdom of God is part of his very nature. La sabiduría de Dios es parte de su misma naturaleza. We gain wisdom, at least I hope we do, as we get older. Nosotros obtenemos más sabiduría a medida que envejecemos, por lo menos eso espero. But God never gains any wisdom because that would violate his immutable nature. Pero Dios nunca gana sabiduría, ya que eso violaría su naturaleza inmutable. However wise God is at this moment, he's always been that wise. Tal como Dios es sabio en este momento, siempre ha sido igual. And he'll never be more wise or less wise than he is right now. Y nunca será ni más sabio ni menos sabio de lo que es ahora. He's eternally and infinitely wise. Él es eterna e infinitamente sabio. In fact, he states in Romans 11:34 that he needs no help from anyone. En Romanos 11:34, Pablo dice que Dios no necesita la ayuda de nadie. It asks the question, who has been his counselor? Y hace la pregunta, ¿quién ha sido su consejero? In the book of Job, God rebuked Job severely when Job questioned God's wisdom. En el libro de Job, Dios reprende severamente a Job cuando cuestiona su sabiduría. I mean, for several chapters, God chastises Job severely. Por muchos capítulos, Dios le reprende de una manera severa. Job, where were you when I created the world? Bueno, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Did I ask your advice on how to do that? ¿Será que te pedí consejo a ti cuando lo hice? Did I need any help from you in creating the fish of the seas? ¿Necesité tu ayuda para crear los peces del mar? He goes on for 4 or 5 chapters with very penetrating questions like that. Y lo hace por 4 o 5 capítulos con preguntas penetrantes de este tipo. And yet you and I challenge God's wisdom every day, don't we? Y aún así, ustedes y yo desafiamos la sabiduría de Dios cada día, ¿cierto? We don't think God knows what he's doing. Pensamos que Dios no sabe lo que está haciendo. We don't think he knows what's best for us. No creemos que Él sepa lo que es mejor para nosotros. And I have yet to remember God coming to me and asking me for my advice. Y tengo que, aún así, a veces pienso que Dios debe venir a mí a pedirme consejo. Or asking my permission. Y nunca he sabido que Él ha venido a pedirme permiso para algo. Now, whatever wisdom men or angels have, it is granted wisdom. Para cualquier sabiduría que tengan ángeles o humanos, es sabiduría concedida. It has its source in God. Tiene su fuente en Dios. But God is inherently wise. Pero Dios es inherentemente sabio. He gains wisdom from no one. In fact, all wisdom flows from him. Él no ganó sabiduría de nadie. Toda la sabiduría fluye de Él. He's perfectly wise because he has all the knowledge there is to have about everything. Él es perfectamente sabio ya que tiene todo el conocimiento de cualquier cosa. Now, since God has existed eternally, he has eternal knowledge. Así que ya que Dios ha existido eternamente, su conocimiento es eterno. Which is the same as to have infinite knowledge. Lo cual significa tener conocimiento infinito. God is infallibly wise. Dios es infaliblemente sabio. He cannot make mistakes in judgment because he only sets the standard for what is best.
Él no puede cometer errores en sus juicios, ya que Él es el que establece los estándares de lo que es mejor. God's holiness keeps him from ever making a wrong decision. La santidad de Dios impide que Él cometa errores en sus decisiones. His knowledge keeps him from ever making an uninformed decision. Su conocimiento evita que Él tome una decisión desinformada. And his wisdom keeps him from ever making a bad decision. Y su sabiduría le impide que Él tome una mala decisión. And since God sees the end from the beginning and knows all the possibilities in advance, Y ya que Dios conoce el final desde el principio y todas las otras posibilidades por adelantado, whatever choices he makes are the best of all possible choices. cualquier decisión que Él tome es la mejor de todas posibles. So no matter whether you say that God ordained everything that comes to pass, like I do, Así que sin importar que tú creas que Dios ordena todo lo que ocurre tal como yo lo creo, or whether you will only admit that God allows everything that comes to pass, the result is the same. o sea que creas que sencillamente Dios permite todo lo que viene a ocurrir, el resultado es el mismo. It is the best possible thing that could have happened, Es la mejor cosa posible que pudo haber ocurrido. since it was either ordained or allowed Ya sea que fue ordenado o permitido by an infinitely wise, knowledgeable, eternally perfect, holy God. por un eternamente, infaliblemente y perfectamente y santo Dios lleno de sabiduría. Now, this must be balanced with the fact that the choices God makes always have his own glory as their end. Ahora, esto tiene que ser balanceado por el hecho de que cada decisión que Dios tome tiene su propia gloria como objetivo específico. So God always decrees what will bring him the most glory. Así que Dios siempre decreta aquello que le trae mayor gloria. God is perpetually wise. Siguiente, Dios es perpetuamente sabio. As we human beings age and mature, we first gain wisdom and then lose it as we get older. Como seres humanos obtenemos sabiduría en la medida que maduramos, pero la vamos perdiendo en la vejez. But since God is eternal, he will never decay or get older. Pero como Dios es eterno, nunca decae o se envejece. He never ages and he never loses his mind. Él nunca se envejece o pierde su habilidad mental. What a contrast that is to us finite human beings. Qué contraste tan grande con nosotros, seres finitos. We are born and we are infants and we have no knowledge and we have no wisdom either. Nosotros nacemos, somos niños y no tenemos ni conocimiento ni sabiduría. So then in a few years we go to school. Pero luego, años más tarde, vamos a la escuela. Here in America, we go through 8 grades and then graduate. Aquí en Estados Unidos pasamos por 8 grados y luego nos graduamos. And what do we graduate to? ¿Y de qué nos graduamos? We go to the very bottom rung at high school. A partir de ahí nos graduamos para poder entrar al bachillerato o a la secundaria. And so then we go through 4 years of secondary school and we graduate. Y luego nos estudiamos durante 4 años y volvemos y nos graduamos. And we think we're full of wisdom and knowledge. Y ya creemos que estamos llenos de sabiduría y conocimiento. And what do we graduate to? ¿Y de qué nos graduamos? ¿O para qué nos graduamos? We start all over again in college. Para empezar desde cero en la universidad. Or we get a job and we get the very bottom job. O obtener un empleo y un empleo bastante simple. But if we graduate from college, we have a diploma that says we're smart. Y cuando nos graduamos de la universidad, tenemos un diploma que dice que somos listos, inteligentes, Until we get married. hasta que nos casamos. And then we have someone in our lives who's convinced that we don't know anything. Luego tenemos a alguien en nuestra vida al lado que está convencida de que no sabemos absolutamente nada. But after a few years together, we may convince them otherwise. Pero después de algunos años de casados, la podemos convencer de lo contrario. And then we have children. Luego tenemos hijos.
And once again, we have someone in our lives that thinks we don't know anything. Y una vez más, ahora tenemos a alguien en nuestra vida que cree que no sabemos nada. And then they leave home and we get older and people around us think we're wise. Y luego ellos crecen, se van de la casa y nos envejecemos y la gente a nuestro alrededor cree que somos sabios. The problem is now we're old and we can't remember anything. Pero el problema es que ahora envejecimos y ya no podemos recordar nada. But God never forgets anything. Pero Dios nunca olvida nada. And he never gets smarter and he never gets wiser. Nunca se pone más inteligente o más sabio. Now, let me answer an objection before it's raised. Déjenme responderles una objeción antes de que surja. I was doing this class once and a lady came up to me afterwards and said this. Una vez, dictando esta clase, una señorita se me acercó y me preguntó, I am so glad God forgets my sin. me dijo, estoy muy contenta de que Dios haya olvidado mi pecado. I looked at her, I says, where did you ever get a notion like that? Y yo la miré y le dije, ¿de dónde sacaste eso? And she looked at me shocked. She goes, from the Bible. Y ella me miró sorprendida y me dijo, pues de la Biblia. I said, could you please show me in the Bible where it says that God forgets anything? Y yo le pedí que me mostrara en la Biblia un lugar donde diga que Dios olvida las cosas. And she turned to the verse where it says, God says, I will remember your sins and iniquities no more. Y ella me mostró el texto que dice, jamás me acordaré de sus pecados. I said, it does not say he will forget them. It says he chooses not to remember them. Ahí no dice, le dije yo, que Dios los olvidará, sencillamente que Él elige no recordarlos. And that's part of what it means in 1 Corinthians, that love does not bring up past things to use them against us. Y está relacionado con lo que dice en Corintios 13. Dice que el amor no recuerda cosas pasadas para usarlas en contra de nosotros. I said, do you think that God knows everything? She said, yes. Yo le pregunté, ¿crees que Dios lo sabe todo? Y me dijo que sí. I said, but God couldn't know what he forgot, could he? Pero le dije, ¿Dios podría saber algo que haya olvidado? And since God's wisdom is infinite, it can never be added unto by anything or diminished by anything. Y ya que la sabiduría de Dios es infinita, no se le puede añadir, ni hay nada que le pueda quitar o disminuir esa sabiduría. In fact, God is so wise that his wisdom is incomprehensible to us. De hecho, Dios es tan sabio que su sabiduría es incomprensible a nosotros. The only one who understands God completely is God. La única persona que entiende a Dios completamente es Dios mismo. The scripture often ascribes wisdom to God. La escritura a menudo describe la sabiduría de Dios. Daniel 2:20, wisdom and might are his. Daniel 2:20, la sabiduría y el poder son suyos. Or in Job it says he has counsel and understanding. O en Job, que dice que él tiene consejo y entendimiento. In Isaiah he is called the mighty counselor. En Isaías es llamado poderoso consejero. Wouldn't you agree the best counselor would be the one with perfect knowledge and infinite wisdom? ¿No estarías de acuerdo en creer que el mejor consejero es aquel que tiene sabiduría y conocimiento infinito? What an advertisement this is for the Word of God. ¿Qué promoción tan grande es esta para la palabra de Dios? And since God has revealed himself in his Word, Y ya que Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, which cannot err because the God who inspired it cannot err, y no puede errar, ya que el Dios que le inspiró no erra. and since God is infinitely wise, Y ya que Dios es infinitamente sabio, then the word that God inspired men to write contains perfect wisdom and counsel for our souls. entonces la palabra que Dios inspiró al hombre a escribir contiene profunda sabiduría y consuelo para nuestras almas. And this is exactly what David had in mind when he composed Psalm 19. Y eso es exactamente lo que David tenía en mente cuando escribió el Salmo 19. I want you to turn to that passage. Vayamos a ese pasaje, por favor. Salmo 19.
And we're going to look closely at verses 7 through 11. Y vamos a mirar de cerca versos 7 al 11. David speaks of the word of God and refers to it as God's law. David, hablando de la palabra de Dios, se refiere a ella como la ley de Jehová, His testimony, su testimonio. his statutes, Salmo 19, sus estatutos, his commandments, sus mandamientos, his fear, su temor and his judgments. y sus juicios. Someone just asked what text? Psalm 19. Yes, sir. Now follow along because we're not going to read it. We're going to look at each phrase and ask this question: what does God's word, what is true of God's word, and what does God's word do? Entonces vamos a observar cada texto y vamos a responder esa pregunta. ¿Qué es verdad de la palabra de Dios y qué hace la palabra? Could you repeat the two questions, Doctor? I want to get them right. What does it tell us about God's word, Okay. and what does God's word do? ¿Qué nos dice de la palabra de Dios y qué hace la palabra de Dios? First of all, the law of the Lord is perfect. That's what it is. En primer lugar, la ley de Jehová es perfecta, es lo que es. And what does it do? It converts the soul. ¿Y qué hace? Convierte el alma. The testimony of the Lord is sure. El testimonio de Jehová es fiel, seguro. And what does it do? It makes wise, simple people. ¿Y qué hace? Hace sabio al sencillo. I have to tell you a personal story for a moment. Quiero contarles una historia personal por un momento. My father's mother, my grandmother, was a simple woman. Mi abuela por parte de papá era una mujer muy sencilla. She never went to seminary. Nunca fue al seminario. She didn't have any commentaries in her house. No tenía ni un comentario en su casa. All she had was a Bible. Todo lo que tenía era una Biblia. But she had this heart attitude. Y ella tenía una actitud fuerte. Well, if God says it, I guess I need to do it. Ella decía, si Dios lo dice, supongo que tengo que hacerlo. That's a good example of making wise the simple. Eso es un muy buen ejemplo de hacer sabio al sencillo. And then it says, the statutes of the Lord are right. Luego dice, los mandamientos o los estatutos de Jehová son rectos. And what do? They rejoice the heart. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. The commandment of the Lord is pure. El precepto de Jehová es puro. And what does it do? It opens our eyes. ¿Y qué hace? Abre, alumbra nuestros ojos. The fear of the Lord is clean. El temor de Jehová es limpio. And what does it do? It endures forever. ¿Y qué hace? Permanece para siempre. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. More to be desired are they than oro, Deseables son más que el oro, than much fine oro, que mucho oro afinado, sweeter than honey and the honeycomb. y dulces más que miel y que la que es, y la del panal. By them your servant is warned, Tu siervo es amonestado con ellos, and in keeping them there is great reward. y en guardarlos hay grande galardón. Now, by the time you reach the end of that paragraph, that last statement seems very obvious, doesn't it? Ahora, al llegar a ese último párrafo, esa frase se ve muy obvia, ¿cierto? I mean, if God's word is perfect and sure and right, Quiero decir, si la ley de Jehová es perfecta, es fiel y es recta, if it is pure, clean, true, and righteous, si es pura, limpia, verdad y justa, if it is better than gold and sweeter than honey, si es mejor que el oro y más dulce que la miel, isn't it obviously in our best interest to consult it and obey it? entonces no es obvio que debe ser de nuestro mayor interés consultarla y obedecerla. Now, because God has infinite wisdom, he governs the world perfectly. Ahora, debido a que Dios tiene infinita sabiduría, Él gobierna el mundo perfectamente. So the issue isn't, did we like what happened? Ahora, el asunto no es si a nosotros nos gusta lo que pasa, Or did we agree with what happened? o si estamos de acuerdo con lo que ocurre, Or did we understand what happened? o si lo entendemos.
But did God feel it best that that should happen? sino que para Dios era lo mejor que debía haber pasado. You know, as finite beings, we keep trying to bring the infinite God down to our level of understanding. ¿Sabe? Y nosotros como personas finitas tratamos de traer al Dios infinito a nuestro nivel de entendimiento, But we will never fully understand the infinite. pero nunca podremos entender plenamente lo infinito. We may understand some things, but we'll never understand them all. Podemos entender algunas cosas, pero no todas. Let me give you one example of how wise God is in something we wouldn't commonly look at to see his wisdom. Déjenme darles un ejemplo de cuán sabio es Dios en algo común, en lo que usualmente no vemos su sabiduría. And that's the existence of evil, the existence of sin. Y eso es la existencia del mal y del pecado. God ordained sin. Dios la ordenó. We know that because we know that nothing happens that God does not decree to happen. Sabemos que Dios ordenó el pecado, ya que no hay nada que ocurra que Dios no haya decretado. God did not create evil, but he did ordain evil. Dios no creó el pecado, pero lo ordenó. Now, how was God wise in ordaining sin? Ahora, ¿cómo es que Dios fue sabio al ordenar el pecado? And sin is obviously evil. Si el pecado obviamente es maligno, It was for a fuller revelation of his nature pero lo hizo para una revelación plena de su naturaleza and a higher elevation of man's good. y una elevada y una clase elevada de la bondad del hombre. If God had not ordained sin, we would never have known his mercy or his forgiveness. Si Dios no hubiese ordenado el pecado, nunca habríamos conocido su misericordia y perdón. We would have known his power because we could see it in creation. Hubiéramos conocido su poder porque podemos verla en su creación, But we would never have seen the depths of it. pero nunca conoceríamos la profundidad de ella. For example, in the beginning, God said, "Let there be light," and there was light. Por ejemplo, en el principio Dios dijo que sea la luz y hubo luz. So there was no opposition, only complete cooperation. Así que no hubo ninguna oposición, todo cooperó completamente. But when God creates life in the heart of a spiritually dead sinner, Pero cuando Dios crea luz en la oscura alma de un pecador, there's the opposition of hell itself, ahí se da la oposición del mismo infierno, not to mention the opposition of a totally sinful nature. sin mencionar la oposición de una naturaleza totalmente pecaminosa. So there's more of the power of God seen in the conversion of a sinner than was seen in the creation of the world. Así que el poder de Dios es más claramente visto en la conversión de un pecador que en la creación del mundo. God shows his wisdom in bringing good out of evil. Dios muestra su sabiduría al sacar algo bueno de lo malo. What's the most evil thing that ever happened in the history of the world? ¿Qué es la cosa más maligna que ocurrió en la historia del mundo? It was the murder of Jesus. Fue el asesinato de Jesús. What did God bring out of that? ¿Y qué trajo Dios de eso? Salvation. ¿Qué sacó? Salvación. You could all quote Romans 8:28 and 29, Todos podemos citar Romanos 8, 28 y 29. for we know that all things work together for good to those who love God and are called according to his purpose. Dice, sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, es decir, para aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Now, there's one very good translation that adds this: God causes all things to work together for good. Y hay una traducción muy buena que establece el texto así: Dios causa que todas las cosas operen para el bien de los que lo aman. Things don't just naturally work out for the best. God makes that happen. Las cosas no ocurren de manera natural para el bien. Dios hace que sean para el bien. So the wisdom of God is seen most in redeeming lost sinners. Así que la sabiduría de Dios puede ser vista de mejor forma al redimir a los pecadores. God shows his wisdom in giving us what we need to stand before him, and then he rewards us for having it. Dios muestra su sabiduría
al darnos las cosas que necesitamos para estar delante de Él y luego nos recompensa por tenerlas. So to distrust God's providence is to denounce his wisdom. Así que no confiar en la providencia divina es negar su sabiduría. And to put ourselves above him as if we knew more than an infinitely wise God. Y ponernos a nosotros sobre Él como si tuviéramos más sabiduría que un Dios infinitamente sabio. Now, since all of this is true, what should our response be? Ahora, ya que todo esto es cierto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? First of all, if God can be patient in his wisdom, so can we. En primer lugar, si Dios puede ser paciente en su sabiduría, nosotros también. And if God's in his wisdom sees it best for us to be in whatever situation we are in, let us thank him for it. Y si en la sabiduría de Dios Él ha creído que lo mejor para nosotros es estar en la circunstancia en la que estamos, agradezcámosle por eso. Like we said last night, we're going to thank him eventually. We might as well do it now. Como decíamos anoche, en algún momento lo vamos a agradecer. ¿Por qué no hacerlo de una vez? And if God chooses something that is contrary to our will, let us change our will to match his. Y si Dios hace algo que es contrario a nuestra voluntad, pues cambiemos nuestra voluntad para que esté conforme a la de Él. And if God sees it best to afflict us, then it is a choice made out of infinite wisdom. Y si la elección de Dios fue afligirnos, entonces fue una elección que tomó alguien con sabiduría infinita. And then let us respond the same way the Apostle Paul did. Y que podamos responder de la misma manera que Pablo respondió. To the only wise God be glory through Jesus Christ forever and ever. Amen. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. All right, I have 18 minutes after the hour. Let's take a 7-minute break and begin again at 25 minutes after. Vamos a tomar nosotros 7 minutos y empezamos a las y 25.